El Evangelio de este día martes 22 de septiembre. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas y la palabra clave del Evangelio de hoy, tan corto, ¿no? Estos versículos. Mi madre y mis hermanos son estos, los que cumplen, los que escuchan y ponen en práctica la palabra. Podríamos decir que a pesar de que no se habla directamente de la Virgen María, a pesar de que no se habla directamente de ella, el texto dice: tu madre y tus hermanos te buscan. El texto es en definitiva un texto mariano. Lo primero que se nota en estas primeras páginas que escuchamos del Evangelio de hoy es la actitud activa de la Virgen María. Vemos la misión de la Virgen María. Ella quiere ver a Jesús. Ella es su madre, pero ella quiere ver a Jesús. Pareciera como que no vivía a su lado. Jesús había comenzado la vida pública y lógicamente, como él mismo lo había recordado en otro pasaje, los zorros tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús era itinerante, caminaba, no siempre estaba donde su madre. María quiere verlo. Es la estrecha relación de su madre con él. Es la misión fundamental de la Virgen María, estar con su Hijo. Y es también la tarea de la Virgen María cuando nosotros nos dirigimos a Jesús a través de ella. Podríamos hablar esta mañana de un encuentro entre Jesús y María. Un evento que tal vez le arranca una bonita lección para sus discípulos. La primera enseñanza es el contexto. La venida de María y la de sus hermanos de Jesús se realiza inmediatamente después de la conclusión del discurso de Jesús sobre la palabra, sobre la escucha de la palabra. Ha puntualizado Jesús el tema de la escucha. Ha dicho, habíamos recordado en otro pasaje del Evangelio, el capítulo 8, versículo 15, decía: la semilla que cayó en tierra buena son los que después de haber oído y conservado la palabra con corazón bueno y recto, dan fruto con perseverancia. Ese pasaje que habíamos escuchado un poco antes del que hoy fue proclamado, que ya el Señor hablaba de escuchar la palabra y poder dar frutos con perseverancia. Ahora vuelve el Señor a reafirmar que mi madre y mis hermanos son los que escuchan, los que atienden a la palabra. No está rechazando a su madre, y sus hermanos se refiere a sus parientes cercanos. No rechaza a su madre, no es una manera de rechazar a su madre, no. Es la actitud de Jesús de darle a María el papel que le corresponde. María es la primera discípula, María es la primera oyente de la palabra que ha sabido escuchar la palabra desde el principio hasta el final. Es auténtica discípula de la palabra. El segundo aspecto del Evangelio de hoy es, con la llegada de María, la enseñanza de Jesús sobre la escucha, podríamos decir que llegó como al punto final. Ella es la confirmación de todo lo que Jesús acaba de enseñar. Mi madre, mis hermanos son los que escuchan, son los que están atentos. Pues María es la enseñanza perfecta. Ella es la mujer que supo escuchar a Jesús,
que supo escuchar a Dios en su corazón desde el principio y que luego supo escuchar seguramente los latidos del mismo corazón de Jesús en su vientre y luego supo atender las palabras de su Hijo en la vida pública hasta tal punto que ahora tiene ganas de ver a su Hijo. Pero da la impresión de que Jesús, como que de alguna manera Él quisiera distanciarse de su familia, pero no, en realidad lo que está poniendo es de modelo a la madre como correcta discípula, como la discípula que sabe escuchar atentamente. Ellos, dice el Evangelio de hoy, son los que oyen la palabra y la cumplen. María se ha vuelto ejemplo de escucha de la palabra. El tercer aspecto del texto de hoy es la confirmación de lo anterior, es el comportamiento de María. Con relación a la palabra de Dios, ha recibido en realidad unas calurosas felicitaciones de su Hijo. Por medio de los labios incluso también ya María había recibido más felicitaciones. No solo las felicitaciones de manera indirecta de Jesús hoy. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan. Es una verdadera felicitación hacia la madre. Pero ya a María la habían felicitado antes. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor, había recordado Santa Isabel. La actitud fundamental de María es la de apoyarse totalmente en la palabra de Dios y también de seguirla. El cuarto aspecto importante a destacar del Evangelio de hoy es que María está estrechamente unida a Jesús. Su relación con Él no depende solamente de la maternidad, sino también de la acogida. No solamente María está pegada a Jesús por la maternidad, no, hay algo más todavía allí. María está pegada a su Hijo no solamente por esa dimensión, sino también por la capacidad de María de acogida de Jesús. La llena de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Es la actitud de obediencia a la palabra de Dios que le pega hacia Jesús. Precisamente porque María creyó en la palabra de Dios, fue y llegó a ser la madre del Hijo Santo de Dios. Y un último y quinto elemento del Evangelio es María de Nazaret es modelo siempre de todo discípulo, porque ella sabe hacer el itinerario espiritual que va desde el oír al hacer. Ese perfecto binomio de la palabra que en algún momento hemos hablado, el oír y el hacer, el saber escuchar al Señor y saber poner en práctica lo que el Señor dice. María es la perfecta discípula, porque desde el sí que un día dio allá en Nazaret, desde el sí definitivo que le dio al ángel Gabriel cuando le dijo, hágase en mí según tu palabra, es el sí de la palabra en ella que se encarna, y desde ese sí jamás María le fue infiel al Señor. Su sí fue definitivo hasta el pie de la cruz, hasta allá donde el Evangelio de San Juan nos dice, y al pie de la cruz estaba también su madre. Pues precisamente eso, María es modelo de todo discípula. María ha sido capaz de enseñarnos con su ejemplo cómo hacer el paso del oír al hacer, cómo poder ser perfecta discípula. María es la que nos enseña de que no se puede ser discípula de Jesús si no tenemos ganas de estar con Él. En este martes, entonces, estamos aprendiendo
que la única manera de ser discípulo de Jesús es estar con Él. Tu madre y tus hermanos te buscan. Es María buscando a su Hijo. Ese es el camino. Esa es la actitud del discípulo. Tener ganas de encontrarnos con Jesús. El que tiene ganas de estar en contacto con Jesús sabe hacia dónde ir. El que no tiene ganas de estar con Jesús, normalmente nos perdemos en el camino. Que el ejemplo de María hoy en este martes nos ayude a ser auténticos discípulos. Así sea.